Hoy vamos a dar un recorrido por una de las calles más importantes de Ereván, la avenida Mastó. Esta avenida lleva este nombre en honor a una de las personalidades más importantes de la historia armenia, el monje, el lingüista que creó el alfabeto armenio en el 405. Y qué mejor punto de partida para este recorrido que aquel donde se resguardan los primeros documentos en los que quedó registrado ese alfabeto. Este es el depósito de manuscritos más antiguo que tiene Armenia y se cree que también del mundo entero. Se llama Matenaran, que en español significa depósito de manuscritos. Al llegar te recibe precisamente una estatua de Mesrop Mashtosh con uno de sus discípulos y mostrando el alfabeto armenio. No podemos grabar dentro porque hay que tener un permiso especial. Pero bueno, queríamos contarles un poco más sobre el alfabeto armenio porque realmente es bastante interesante. En esa época, a pesar de que en todo el país se hablaba ya el idioma armenio, a la hora de escribirlo tenían que usar letras griegas o persas. Sí, usaban alfabeto Extranjero. Y fue este señor quien se dio a la tarea de crear un alfabeto específico para el idioma armenio. En un principio contó con 36 letras y luego en el siglo VII se adicionaron 2 letras más. Tiene tanta importancia porque el idioma armenio surgió muchas variaciones con las invasiones otomanas, con los mongoles, con los persas, y tener un alfabeto propio ayudó a conservar el idioma. Y la cultura armenia ayudó a educar a los armenios, sobre todo en la religión que en ese tiempo era bastante nueva, que de hecho el primer libro que se escribió fue la Biblia. También hay otras esculturas de diferentes personalidades claves en la historia y el desarrollo de la ciencia armenia. Ellos fueron matemáticos, científicos, geógrafos, astrónomos, principalmente de los siglos 7, 6. Ya sacamos los tiquecitos. Estos cuestan 2.000 drams y son válidos todo el mes, pero por una sola entrada. Ya te estaba preguntando ya que si voy a entrar para allá. No, yo quería venir 3 o 4 veces con el mismo ticket. Bueno, no se puede fumar adentro, no se puede usar cámara, no se puede comer y no puedes traer los perritos. Así que ya sabes, vamos a entrar. Este instituto alberga una de las colecciones de manuscritos más ricas del mundo, con alrededor de 23.000 documentos, entre los que se incluyen Biblias, tratados de medicina, astronomía y matemáticas, mapas medievales, cartas de antiguos reyes y otros textos históricos. Además cuenta con aproximadamente 300.000 documentos de archivo, lo que lo convierte en un centro clave para la preservación de la historia y la cultura armenia. Al ver las salas oscuras en las que apenas entraba la luz solar y las ilustraciones coloridas, luego de tantos siglos, entendimos que no permiten el uso de cámaras para que la luz del flash no dañe los delicados pigmentos de los manuscritos. Por lo que preguntamos si podíamos tomar algunas imágenes sin flash y afortunadamente nos lo permitieron. Algunos de los manuscritos tienen cubiertas de cuero y otras de madera tallada, pero las más lujosas están protegidas con cubiertas de plata. Estas no solo tenían un propósito estético y simbólico, sino también práctico. La plata es un material naturalmente resistente a insectos y hongos, lo que ayudaba a proteger los libros de plagas como termitas o polillas, que podían dañar el pigmento o el papel. Además, la plata tiene propiedades antimicrobianas, lo que contribuía a la conservación de los manuscritos en climas donde la humedad podía favorecer la aparición de moho o bacterias. La colección también contiene el libro armenio más pequeño, que pesa solo 190 gramos y cabe en la palma de la mano, colocado junto al más grande de 28 kilogramos, lo que hace que la diferencia sea aún más notoria. Vimos traducciones de obras de la antigüedad perdidos en su idioma original y otras curiosidades como este pasaje bíblico ilustrado en un cráneo de pez gato
o esta inscripción en piedra que se encontraba en un muro de una antigua iglesia, en la que se dice que aquel que intente dañarla no contará con la piedad de Dios. Además tuvimos la suerte de ver el Evangelio milagroso de Xuriscán, que durante este mes estará en Matenadarán. Fue escrito en 1498 y se cree que protegió a los armenios durante la deportación de 1603. Luego de esto, los sacerdotes lo enterraron en una cueva, como era costumbre hacer con los documentos sagrados en épocas de peligro para su protección. Luego de un tiempo, un manantial comenzó a brotar del escondite subterráneo, formando un estanque. El libro sagrado fue sacado de allí 7 años después, permaneciendo intacto de manera inexplicable. Muchísimos peregrinos cada año viajan largas distancias para presentar sus oraciones ante este libro sagrado, pues muchos afirman que lleva varios siglos obrando milagros. Hay una parte del museo donde explican cómo se fabricaban estos libros, desde la preparación del pergamino hasta los pigmentos naturales que usaban para pintar las ilustraciones. Exponen de qué planta o mineral extraían cada uno de los colores, así como otras sustancias que aplicaban para conservarlos. Todo esto deja claro que los manuscritos armenios no solo eran documentos de conocimiento, sino también expresiones de arte y técnica, logradas con un nivel de precisión sorprendente para la época. Finalmente existe un espacio donde comprar souvenirs bastante únicos. Estos objetos no solo son recuerdos especiales, sino también una forma de honrar el legado de Mesrop Mashtosh, a quien se rinde homenaje en esta institución y se recuerda por su contribución fundamental en la preservación de la identidad cultural y lingüística del pueblo armenio. Bueno, es una visita agradable. Se va el tiempo allá adentro. Se va el tiempo allá adentro viendo los manuscritos. La mayoría son de carácter religioso, un contenido religioso, porque bueno, hay que tener en cuenta que las universidades, las únicas personas que en esos siglos antiguos sabían escribir eran los monjes, porque era donde estaban las universidades, que además de que sí estudiaban matemática, medicina, geografía, sobre todo lo que más estudiaban eran textos bíblicos, oraciones, esas cosas. Sí, que en los monasterios era donde tenían la biblioteca. Además, eran donde estaban todos esos documentos. Yo me había enfocado en que estaban escritos a mano, pero es que también están ilustrados a mano y están increíbles los dibujos. En esa época tenían mejor caligrafía que ahora. Sí. Muy bonita la caligrafía y los dibujos con un nivel de detalle. Los dedos estaban que lo mismo tenían 3 o 4 que 6 dedos. No se saltaban un rengloncito ni nada, todo sí en la misma línea ahí. Vaya, me da vergüenza mi escritura al lado de esa. No. Ahora eso no funciona porque la gente no sabe escribir bien. Aquí a la salida de Matenadarán nos encontramos con el muro este, que tiene las letras armenias. Y entonces tiene la pronunciación y la letra que significa, porque pertenece a un proyecto que se llama Alfabeto Eterno. Miren qué bonito, qué interesante. Esa letra no me la acabo de aprender yo. ¿Qué es esta? SH. Y lo que nadie te cuenta es que cuando ya te la aprendiste en miniatura en minúscula, te la ponen en mayúscula y te dejan botar otra vez. Y la H sí me la sé. Un vestidito rojo. A una cuadra de Mastro nos encontramos esta escultura que fue instalada en el 2007 y representa el juego backgammon, que se practica muchísimo aquí en Armenia, en las reuniones entre amigos, en las fiestas familiares, juegan eso. Ay, por el día en los parques, nosotros hemos pasado así por los parques en buen tiempo, porque ahora es invierno, ¿no?
hemos pasado por los parques y están reunidos 7, 8, hasta 10 hombres ya mayores que se ve que están retirados. Ahí jugando el jueguito ese. Tengo que aprender a jugar. Y después enseñarles a jugar dominó, que es lo que jugamos nosotros. Miren, las caseticas estas son baños públicos. Cuesta 200 gramos. 200 gramos, eso viene siendo como 50 centavos, más o menos dólares. Sí, pero está bueno porque te está dando un apretoncito en medio de la calle con 200 grancitos ahí, se abre la puerta. La avenida Mastón. Hablo de ti, pero yo también me pego. Sí, es muy fácil. Es muy fácil echarle la culpa al otro siempre, pero... Este es el monumento a Sayat Nova, uno de los poetas más conocidos, que vivió entre 1712 y 1795. Nosotros vimos un monumento también a Sayat Nova, porque ese nombre me suena. Sí. Suena conocido. En Gyumri creo que fue. Vamos a ver. Atravesar por el monte. Siempre. Ahí hay una acera, pero no, ¿para qué? Eso lo que quiere decir es que por aquí pues tenían que haberla hecho, no por allá. Tienen que hacerle caso a las personas, no a cualquier diseño así imaginativo. Está diciendo que el urbanista no hizo buen trabajo. No le hizo caso a las personas. Mira, el urbanista debe haber soñado así, voy a hacer un circulito aquí con una entrada por aquí, una entrada por allá, y la gente coge por donde quiere. Pero ¿vieron cuánta vida hay en esta zona? Muchísima gente. Y es que también hay muchas tiendas, muchas cafeterías, dulcerías. ¿Y cómo se llama ahí? ¿Comita? Comitas. Oh, ya le pusimos cara al nombre. Este señor se llama Comita. Vivió de 1869 a 1935. Fue un compositor famoso armenio y fundador de la música clásica contemporánea. Sí, a nosotros nos suena mucho el nombre porque hay una calle muy importante que se llama Comitas, pero la calle tiene ese nombre por ese señor, no al revés. Sí, en Comitas fue donde nosotros estuvimos. Por primera vez. Por primera vez en Armenia cuando llegamos aquí hace ya casi 4 años. No tanto. Sí. 3 y piquito. Desde el 2021 estamos en el 2025. El tiempo pasa muy rápido. Y pronto les vamos a hacer un videito por allá, que conozcan aquella zona bonita. Están con sus nidos y todo. Tremendo escándalo. Sí, es primavera, época en que los cuervos Las hormonas están activas. se aparean y tienen una gritería. Se llama Plaza de Francia. Esta es la Plaza de Francia. Miren, para que tengan más o menos una idea. Aquel es a donde fuimos ahora, el Museo de los Pergaminos. Allá arriba está el Parque La Victoria, que ya anteriormente los hemos llevado allá. Y este es el complejo La Cascada, que es un museo al aire libre y también tiene salas subterráneas y conecta el distrito del Kentron, que es este donde estamos, con Aquera de Arriba, que es como otro municipio de la ciudad. ¿A dónde vas, mamá? La más larga distancia, por favor. Con La Habana. A pagar allá. ¿Qué tiene tono? Y ahora estamos en el Parque Martiro Sarian, que Martiro Sarian fue un importante pintor armenio, así que del parque toma su nombre y además aquí se reúnen muchísimos pintores a exponer y vender su obra.
jueguito, mira, tú. Encontramos juego de... El tablero cerrado, pero ahí estuvieron. Pintor armenio académico, fundador de la Escuela Moderna de Arte Armenia. Es gente importante, todos son fundadores de la música contemporánea, del arte. Hay un bichito ahí, va a venir un pajarraco a comerse. Ay, no. Se va a posar. Sí, los cuerpos son más grandes que yo. Esa noticita ya la conozco Ya ya. te la conoces, ya. Sí. Esto es un homenaje a una importante película armenia que se llama Los Hombres. Son los personajes principales. Y para mantener toda la atmósfera bohemia y artística del parque, la ubicaron aquí. Bueno, conociendo la cultura ya, el del cigarrito con el caramelo para tomarse el cafecito. Cada vez que van a ofrecerte un cafecito te dan un bombón. Dicen, cofe. Y este gesto con la mano, ya súper famoso también aquí entre los armenios. Sí. Bye. Bye. ¿Ustedes se imaginan que un perro sea una atracción turística en Google Maps? Pues bueno, se los voy a presentar. Esto es un sofá. Si buscan en Google Maps, justo en este punto, está este señor como atracción turística, tiene comentarios y todo, 5 estrellas. Esto es un pichón de oso. Ni se mueve, ese está acostumbrado a que lo manoseen. Sí, todo el mundo lo toca porque es muy mansito, lleva muchos años aquí también. Todo el mundo lo toca y le da comida y lo chiquea. Entonces ya él, ay, se despertó, es que estaba tan tranquilo y nosotros vinimos a molestarlo. Ahora está babiado. ¿Qué ustedes creen? Impresionante ese perro. Y llegamos a la ópera. La ópera fue diseñada por Alexander Tamanyan, el mismo arquitecto que diseñó muchos de los edificios importantes de la ciudad y el que hizo el planeamiento urbano de Yerevan. Fue construida en 1933 y cuenta con 2.600 asientos. Tiene 2 salas de conciertos y otras facilidades propias del lugar. El teatro ganó una medalla de oro en la Exposición Mundial de París de 1937 por su diseño arquitectónico que combina elementos armenios y elementos propios de la arquitectura clásica. Miren, por ejemplo, esta es la cartelera del mes de marzo con el tipo de presentación, concierto, ópera, ballet. Y en la entrada esta es donde se compran los tickets y por donde accedes al edificio. ¿Entenderemos algo si venimos a ver una obra? No mucho, tío. No mucho. Sí, Es más de gestos y cosas, pues. Sí, es Que de idioma. más sentir que entender. No se habla tanto. Y esta es la Plaza de la Libertad. Es una zona muy concurrida por la cantidad de restaurantes y cafeterías que hay, todas juntas. Son diferentes, pero están todas concentradas en esta zona, porque es como uno de los núcleos más fuertes de la ciudad. Mira, las flores estas, ¿serán artificiales o serán de verdad? Son de verdad. ¿Son de verdad? ¿Un cacho de flores eso? Sí, esa matica la veíamos en el vivero, ¿no te acuerdas? ¿Eso? Eso lo vi en el vivero. Un palo con flores gigantes, parece plástico. Mira para Porque allá. aquí las matas parecen plástico. ¿Qué clase de floribón tiene eso? Hola. Dame amor. Yo sigo con las matas plásticas. No, plástica no era. Es impresionante porque en esta época todo empieza a florecer sin tener hojas todavía y eso como que descoloca un poco. Para nosotros que el clima es tan lineal y las plantas no pierden las hojas, verlas aquí es choca. Miren el comadero.
Calorcito de hambre. Sí. En la ciudad hay muchísimos pasos peatonales soterrados, pero este es uno de los más bonitos. Es para cruzar de una senda de la calle Mastó hacia la otra. Aquí hay de este lado un espejo. Están preparando algo ahí. Y entonces de aquel lado una serie de mercados, tiendas, restaurantes, hacia ese lado. Todo esto es por debajo de la calle. Ahora mismo sobre nosotros están pasando los autos ahí arriba. Entonces salimos al otro lado y ahora vamos a subir. ¿De cristal? Sí, una cristal. Y seguimos. Y ya, cruzamos la calle. Ah, los nidos. Miren los nidos. Otro de los lugares importantes que hay en la avenida Mastó es el edificio este. Miren qué interesante, tiene unas letricas musicales ahí. Esto es una escuela de música. A comprar fresitas esas para hacer batiditos. Rico, batiditos fresas con bastante hielito, frappé. Mira, con el hambre que yo tengo de la caminata que he dado, ¿para qué tú me vienes a sacar esas cosas? ¿Tienes hambre? Vamos a comer algo. Te cogí cámara. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tenés hambre? ¿Te comiste un boniatón? No hay forma. Eso que te desmayas del hambre, tú, no sé, busca comer. Mi madre, cualquiera que te vea, que no te conozca, dice, no, llévate una semana sin comer bocado esa niña. Oye, estoy creando esa fama de hambrienta aquí en YouTube. Sí, no querría más. Levanta los pies. Tú con hambre y mira dónde es. Recoge la baba ahí. Mira, ahora la gente va a decir que yo te enseño los lugares esos de comida, no te compro nada de comer. Pero eso es porque yo te quiero porque mantener la figura. ¿La figura? Claro. Pero, ¿la figura de qué? ¿Qué tipo de figura geométrica? La figura esbelta esa que tú tienes, es rubia preciosa. Eso es gracias a mí que no te tengo la boca siempre llena de comida. Él es tan ciego, parece. Estamos llegando al final de la calle Mastó.
Aquí hay dos cosas importantes. Tenemos la mezquita azul y frente tenemos un supermercado que se lo vamos a enseñar después de la mezquita. Aquí la fachada. Desde 1765. ¿De qué bonito? Los cerezos. Sí. Los cerezos en flor, mi amor. Eso sí se ve que no son plásticos. Hay muchas cosas estas que están en restauración. Esta mezquita, que recibe su nombre por el predominante color azul de los azulejos de su cúpula, es una de las estructuras existentes más antiguas en el centro de Ereván y la más importante del periodo iraní de la ciudad. Fue la más grande de las 8 mezquitas de Ereván en el siglo XIX y hoy es la única activa en Armenia. Una que enseña el minarete. ¿Cuál es el minarete? El minarete es la torre aquella que ahí es donde se sube el que llama la oración a la hora que toca. Fue secularizada en la década de 1920 y albergó el Museo de Historia de Ereván durante más de 5 décadas. Después de la independencia de Armenia, la mezquita fue renovada con el apoyo del gobierno iraní y nuevamente comenzó a funcionar como mezquita y lugar de culto para los musulmanes que residen en la ciudad. Un olorcito raro. Qué bueno. No sé. Pero no es un olor así que tú digas, oh, qué rico, pero tampoco es, no huele nada. Y este es el mercado, que es el último punto que tenemos ya en la calle Mastop. Vamos. Qué bonito está. Es como una vidriera metálica, ¿qué es? Yo diría más bien que es una celosía metálica, pero bueno. El edificio se construyó desde 1952 por orden del Ministerio de Comercio de la República Socialista de Armenia. Ese tiempo ya lo renovaron en el 2013 y en el 2014 lo que hay es un Yerevan City, una cadena de mercado aquí en Armenia que más reconocida está en todos lados. Así que vamos a entrar a ver el mercado y creo que hay algo nuevo para nosotros, que es la parte de arriba, que la renovaron y pusieron muchas tienditas y mercados y eso. Queremos verla por primera vez y ver si comemos algo. Que la rubia ya está desfallecida. Ya es hora, vamos. Mira, si te pones a detallar cada uno de los ornamentos, están bastante curiosos. Ven allí, aquellos son peces, esos que a ti te gustan. Asturiones. ¿Esturión? ¿No son asturiones? Con carpas chinas. Bueno, tienen charás de vino, tienen vacas, tienen trigo, girasol, básicamente todo lo que se comercializaba aquí en esa época. Aquí era donde venían los agropecuarios, los campesinos, y traían sus productos y los vendían aquí. Así que por las mañanas esto era un rebullicio de gente para acceder a los productos frescos acabados de llegar del campo. Y había una serie de divisiones de hormigón que era lo que separaba cada puesto desde al lado. Y justo en el medio había unas fuentes donde la gente tiraba monedas para la buena suerte. Pero bueno, ahora ya es una estructura completamente moderna.
Yo pensaba que era 1.290, ¿eh? 1.290.000. ¿Cuánto es eso más o menos? Como Como una 400, casa. como $4.000. Espérate, el paraíso tú. Ay, Enseña el paraíso tú. eso no se hace, tío. Yo tengo que haberme quedado fuera. ¿Qué pan? Aunque son grandes no, pero unas cuñitas así. Vamos a comer algo de arriba y después venimos a buscar el postre. Me apunto, sí, me gusta la idea. ¿Te gusta la idea? Sí. Ahí. No, está grande. ¿Cuánto era que tenía esto? Como 2.200 metros, ¿no? De superficie. Carnita aquí, que Y aquí al momento te hacen los jorobats, que es la barbacoa armenia, te la hacen aquí al momento. Tú escoges la carne que ya está previamente adobada, la escoges la que tú quieres. Exactamente, tú le dices este pedacito y este pedacito. Y te la preparan. ya tengo la boca chava. Ahora sí, ahorita fue contigo los que, ahora medio con la carnita barbecue. Aquí te venden todo lo de hacer parrillita. Carbón. Era que romántico. Ay. Dale un besito ahí a tu esposo en el cachete. Ahí arriba. Ahí dice, dile a tu esposa que tú la quieres. Te quiero mucho. Oh, por orden del espejo. Llegó el momento más esperado del día. Vamos a disfrutar de una mayo. Tiene carne, queso y horneado, una masita de pan horneado. Y un santo. ¿Vas a integrar? Sí, lo vi ahí en la vidriera. La muchacha me preguntó, ¿cómo está tipo pan? Y yo me dije, era el primero que había. Porque le vi pena y no sé. Y después cuando tiré el ojo bien tirado, muy oscurito, y eso es íntegra. Qué Saludable. sano, qué sano está hoy. Está bueno. De jamón, eso, de vino, jugo, esto está ahí. Llama ahí. Me va a llevar medio. Te dejo sin la mancha.
que nos digan en los comentarios si les gusta este tipo de videos. Y nosotros buscamos más pescado y más pez emblemáticos Para mostrarles. para mostrarles a ustedes y así vayan conociendo nosotros calle por calle de Ereván. Dale, tírate. Mira. Las esposas de ustedes también pasan ese trabajo en la escalera eléctrica. Son un show cada vez que tienen que montarse en una escalera eléctrica. Bajarte, no solo montarse. Aquí vamos a terminar el video de hoy. Esperamos como siempre que les haya gustado. Me debes un dulce para la próxima. Sí, había mucha cola en las cajas para estar comprando dulces, para hacer tanta cola por un dulcito. Otro día de lo mejores condiciones. Te salvaste porque viene mucho con el Mayo, pero lo tienes ahí bien anotado. Si no se le pierde la lista. Entonces, nada, como siempre, que les haya gustado el video y que estén pendientes al próximo. Nos vemos. Chao. 105. Y qué mejor lugar que comenzar este recorrido en el Manhattan. Fue construida en 1933 y cuenta con 2000. La calle Masto. Esta es una de las calles principales. Estaba haciendo mal.